Hola, bienvenidos. Bueno, si alguien me puede confirmar si se está escuchando bien, ahí, muchas gracias, asumo que sí. Bueno, bienvenidos a este nuevo webinar de Fergía, el mejor aliado para la industria solar. Les agradecemos mucho al público, a los asistentes por haberse registrado y estar presentes acá en este nuevo webinar, en el cual vamos a estar presentando en conjunto con Longi los módulos fotovoltaicos bifaciales. Para eso, bueno, hoy invitamos a Israel de Longi, el que va a estar haciendo la presentación acerca de Longi. Bueno, antes de arrancar, muchos de ustedes ya nos conocen porque son clientes nuestros o por ya estar dentro de la industria, pero siempre hay espacio, digamos, hay gente nueva y la idea es presentar un poco la empresa nuestra de Fergía, cuáles son, digamos, los equipos que estamos distribuyendo, cuál es nuestro alcance y cuál es nuestro nivel de servicio. Bueno, ¿quién es Efergía? Nosotros somos Efergía, el representante oficial de las primeras marcas de componentes para la industria solar fotovoltaica. Nos enfocamos en la comercialización y distribución de equipamiento para la industria fotovoltaica y nos caracterizamos tanto por brindar las mejores soluciones del mercado con un nivel de asesoría muy alto y siempre enfocándonos en tener que las marcas a las cuales representamos den tanto apoyo al cliente, al distribuidor, instalador y al cliente final como nosotros, de forma de que el servicio final sea lo mejor posible. Tenemos en Argentina tenemos un alcance nacional, vendemos equipamiento a instaladores que hacen proyectos en todo el territorio nacional. Tenemos centro de distribución en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en la planta industrial de IMSA. Después tenemos, también basados en la infraestructura de IMSA, tenemos depósitos con entrega tanto en Córdoba Capital como en Rosario. Y después hacemos entregas de equipamiento en transportistas de Gran Buenos Aires para así llegar hasta todo el país. Después, Efergía también cuenta con presencia en Uruguay. Ahí tenemos representantes comercial basado en Montevideo, con depósito en Montevideo, con lo cual también se pueden hacer, se hace venta de equipamiento y asesoramiento para proyectos en la República Oriental del Uruguay. ¿Cuáles son las marcas que nosotros representamos? Como ya hemos mencionado, estamos enfocados en tener las marcas de la mejor tecnología, las marcas más confiables, de forma de poder brindar un respaldo sin igual a los instaladores, que son nuestros clientes, y al cliente final. En cuanto a lo que es inversores, somos representantes exclusivos, categoría VAP, que es Value Added Partner, de Huawei. Esto a nivel regional sería Argentina, Uruguay y Paraguay. Somos también distribuidores y representantes de la marca Longi. Tenemos en los 3 mercados, también contamos con paneles de la marca Longi, que va a ser hoy el webinar foco de hoy, el foco del webinar de hoy. Longi es la principal fabricante de paneles monocristalinos a nivel global. Tiene categorización de bancabilidad AAA, la cual es la categoría más alta para que los entes financieros financien este tipo de proyectos fotovoltaicos. Contamos con una marca propia de estructuras confeccionadas en aluminio 6005, que es la mejor aleación para exterior, algo muy importante obviamente en esto porque las estructuras tienen que soportar paneles que van a estar 25 años a la intemperie, con lo cual el factor corrosión y durabilidad es algo muy importante. Están confeccionadas acá en Argentina, con lo cual tienen un alto grado de lo que es componente nacional.
En lo que es conductores eléctricos, distribuimos los cables solares marca IMSA, que es líder de Argentina en la fabricación de conductores eléctricos, una empresa con más de 80 años de trayectoria en el sector. Y además nosotros como Efergía somos parte del grupo IMSA, con lo cual todo lo que es la logística, todo lo que es el depósito, contamos con la infraestructura de IMSA para apoyarnos. En cuanto a lo que es bombeo solar, representamos la marca Nastec, que es una marca italiana, de fabricación italiana, de acuerdo con estándares europeos de equipos de bombeo, y particularmente nosotros representamos la línea solar de Nastec, en la cual tenemos bombas que funcionan directamente en continua, bombas que funcionan tanto en continua como en alterna, e inversores variadores para solarizar bombas trifásicas existentes. Y finalmente, la última marca que estamos representando es PowerMeter, que es una marca nacional de medidores eléctricos con servicios en la nube. Son medidores los cuales se conectan con Internet a través de conectividad de Wi-Fi y reportan toda la información a los servers de PowerMeter y al usuario le dan una interfaz a través de la cual puede hacer todos los análisis de consumo y, bueno, y tener distintas variables a lo largo del tiempo. Finalmente, en Efergía creemos que es fundamental el desarrollo del sector de la industria fotovoltaica. Como tal, para que el crecimiento del sector sea posible, tiene que haber un desarrollo técnico y una oferta tanto de equipamiento como de instaladores técnicamente idóneos. Desde Efergía lo que hacemos es, tenemos una plataforma de capacitación online en la cual hemos hecho distintos cursos, tanto comerciales como técnicos, como certificaciones. Obviamente estamos continuamente sacando al aire distintos webinars con distintas temáticas, como, bueno, yendo a la instalación de inversores, aspectos comerciales de los inversores, dimensionamiento del sistema de bombeo, y el webinar que nos compete hoy, que es sobre los paneles módulos bifaciales. Tenemos prácticas de instalación presenciales en nuestro campus y, bueno, otras distintas técnicas de capacitaciones. Bueno, acá por cualquier contacto, muchos ya tienen nuestros contactos, acá pueden anotar cuáles son el número de teléfono de acá de la oficina. Tenemos oficinas acá, estamos en el Bajo Belgrano, con lo cual cualquier cliente potencial o aquellos que ya nos conozcan que quiera venir a reunirse con nosotros, estamos más que dispuestos a generar este ámbito como para entender mejor las necesidades de ustedes y que ustedes también entiendan bien cuáles son todos nuestros servicios. Bueno, sin más, lo dejo, pasamos a la presentación de don Israel, que nos va a estar presentando lo que es la línea de módulos bifaciales para proyectos de generación distribuida. Israel, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Sí, si me pueden confirmar si me escuchan bien, por favor, Santiago. Yo te escucho perfectamente, así que estamos ok para arrancar nomás. Perfecto, muy bien. Oigan, pues muchas gracias por la invitación. Ustedes saben que soy muy fan de participar con ustedes en los webinars de Fergía. Esto lo comentábamos fuera de cámaras, que yo creo que son nuestro socio comercial que más gente junta en este tipo de capacitaciones. Entonces, siempre es un placer venir a platicar con ustedes sobre lo que estamos viendo dentro de la industria, lo nuevo que vamos a traer y sobre todo lo que más nos compete, ¿no? Que es lo que ustedes tienen disponibles para sus clientes y cómo poder optimizar la utilización de estos recursos y obviamente siempre dándoles el producto de la mayor calidad que puedan encontrar dentro del mercado, ¿no? Entonces, nuevamente, Santiago, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los asistentes y les recuerdo que hay una parte donde pueden hacer preguntas para irlas respondiendo al final. Entonces, cualquier duda que vaya surgiendo durante la presentación,
por favor dejen ahí la pregunta y al final trataremos de responder la mayor parte, si no es que todas las preguntas, ¿no? Excelente, Isra. Muchas gracias. Justamente eso quería comentar. Ya lo has hecho, así que bueno, yo desconecto mi cámara y adelante, cualquier cosa, estamos acá disponibles. Perfecto, muy bien. Pues nuevamente muchas gracias. Obviamente, como vamos a hablar de Longi, sé que varios de los que están aquí presentes, ya he visto por ahí algunos nombres conocidos, pues ya han estado en una capacitación similar de nosotros, ¿no? Pero les quiero platicar primero un poquito sobre la empresa, quiénes somos y demás, por si hay por ahí algunos desesperados que pongan comentarios de que ya que empiece lo técnico es lo que me interesa. En un futuro no muy lejano, me voy a tomar unos pocos minutos para darles esta introducción y por qué consideramos que es información valiosa para todos ustedes que les puede ayudar a ganar proyectos cuando estén compitiendo contra otros fabricantes de módulos tal vez no tan buenos, llamémoslo así, ¿no? Entonces, voy a empezar con una pequeña introducción de Longi, ¿no? Longi, nosotros como empresa fuimos fundados en el año 2000 y nos dedicamos durante los primeros 15 años a lo que es la manufactura de las obleas de los módulos. Entonces, la oblea es básicamente esta parte cuadradita que ven dentro del módulo tal cual. Y lo que hacemos nosotros durante estos primeros 15 años es desarrollar investigación, desarrollo, tecnología, adquirir patentes, ampliar nuestro portafolio de soluciones, pero siempre enfocados en lo que es la tecnología monocristalina. Los que tienen ya un poquito más de tiempo en la industria fotovoltaica recordarán que hace no mucho tiempo el rey de todo lo que se hacía en los proyectos fotovoltaicos era la tecnología policristalina. ¿Por qué? Por la única y sencilla razón que era mucho más económico que todo lo que es la tecnología monocristalina, ¿no? Entonces nosotros desde el principio siempre apostamos por la tecnología monocristalina por todos los beneficios que conllevan. Ustedes mejores eficiencias, obviamente mayores potencias, menores coeficientes térmicos, menores degradaciones, etcétera, ¿no? Y la única ventaja que tenía el policristalino sobre nosotros era el precio. Esa es la única y sencilla razón, ¿no? El precio de los productos policristalinos siempre ha sido más bajo. Entonces, eh, los otros fabricantes, llamémoslos así, siempre tenían estas soluciones, ¿no? Un pequeño porcentaje de monocristalino y mucho porcentaje de policristalino. Esto era porque obviamente el poli vendía más por el precio. Entonces nosotros en 2015 decidimos entrar al mercado de fabricación de módulos también, ya no solo de las obleas. Entonces, del 2015 a la fecha hemos invertido cerca de 700 millones de dólares en lo que es investigación y desarrollo para tecnología de módulos. Obviamente también apostando un poco más sobre la tecnología de los wafers y demás. Y este es uno de los puntos más importantes para nosotros, ¿no? Lo que es investigación y desarrollo, porque nosotros invertimos entre un 4 y un 7% de nuestras ganancias anuales en investigación y desarrollo. Entonces, esto nos permite siempre tener esta ventaja sobre otros competidores dentro de la industria. Otro de los puntos importantes es que nosotros somos el principal fabricante de obleas monocristalinas, ¿no? De este lado. No sé si me pueden confirmar si ven mi puntero, cómo se mueve el mouse, si me pueden confirmar, por favor, o no se ve, ¿no? A ver, permítanme. Mm, a ver, según yo, ahí en teoría ya debería de verse. Si me lo pueden confirmar, se los agradecería. Va, perfecto. Ok, como les comentaba, nosotros somos el principal fabricante de obleas monocristalinas en todo el mundo. Estos, aquí del lado derecho de la presentación pueden ver algunas de las plantas que tenemos alrededor del mundo. Tenemos 16 plantas, 14 en China, una en Malasia y una en Vietnam. Entonces, si pueden observar, tenemos muy diversificado las zonas donde tenemos plantas, no solo de las obleas, sino también de módulos. Esto con la intención de reducir el riesgo. No sé si ustedes estén enterados, pero ahorita en China, bueno, en todo el mundo estamos viviendo una crisis climática importante, por si no se han dado cuenta, pero en China las presas están en niveles muy por debajo de lo que están esperando. Entonces, la capacidad de generación de energía en ciertas regiones de China está limitada principalmente a lo que vendrían siendo usos domésticos. Entonces, se espera que conforme avance el año y se llegue el invierno tal cual, estas restricciones sigan aumentando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay algunos fabricantes que por cuestiones logísticas, según ellos, pero realmente es únicamente por abaratar costos,
tienen toda su producción enfocada en ciertas zonas de China. Entonces, hay algunos fabricantes dentro del top 10 que se están viendo afectados por estas restricciones energéticas, que lo que va a pasar conforme se acerque el final del año y el inicio del año siguiente es que no van a poder generar al ritmo que, bueno, no van a poder producir, perdón, al ritmo que estaban produciendo hasta el momento, ¿no? Entonces, con esto en mente, nosotros lo que hicimos fue dividir nuestras plantas en diferentes partes de China para no tener todo enfocado en una zona y reducir ese riesgo, ¿no? Dentro de nuestra capacidad de fabricación, el año pasado cerramos con una capacidad de fabricación de obleas de 105 gigas y con ventas arriba de los 70 gigas, o sea, 70 punto algo, ¿no? 70.8 gigas vendidos. Este número es importante porque el año pasado se instalaron alrededor de 180 gigas de proyectos fotovoltaicos en general. De esos, alrededor del 85% fue con tecnología monocristalina. Eso quiere decir que fue aproximadamente 150, 153 gigas. Y de eso nosotros vendimos 70 gigas de las obleas que se utilizaron en esos 150, ¿no? Entonces, esto quiere decir que aproximadamente el 43% de todo lo que se instaló con tecnología monocristalina tiene producto LONGi sin que siquiera muchos lo sepan, ¿no? Entonces, eso es importante. Otro punto importante también es la capacidad de fabricación de módulos. El año pasado cerramos con 65 gigas de capacidad de fabricación de módulos. Estas son algunas de las oficinas que pueden ver alrededor del mundo. También, ¿cómo se llama? Almacenes y demás. Pero el año pasado cerramos con una capacidad de fabricación de 65 gigas, pero vendimos 38.52 gigas de módulos. Esto quiere decir que si consideramos las cifras que les comenté en el slide anterior, esto representa entre un 20 y un 22% de todos los módulos que se instalaron el año pasado. Eso sí ya vienen con la marca Longe en algún punto del módulo, ¿no? Entonces, les pongo estas cifras para que ustedes tengan el contexto de lo que representa Longe dentro de la industria fotovoltaica, ¿no? Aparte de eso, el tema de la capacidad de fabricación es muy importante para nosotros, aparte del listado Tier 1 y todo eso, que nosotros somos el fabricante que tiene la mayor capacidad de fabricación a nivel mundial actualmente, ¿no? Somos el fabricante que pues nunca vamos a tener problemas por capacidad de producción, de fabricación. Y esto es importante porque de acuerdo a Bloomberg, que es una de las instituciones financieras más importantes, en su rama, llamémoslo así, dedicado a lo que son energías renovables, únicamente somos 3 fabricantes los que tenemos un 100% de bancabilidad. Esto al cierre de 2021. Durante 2020 éramos 5 los fabricantes que teníamos este ranking del 100%, pero estos 2 se cayeron precisamente por no tener la capacidad de producción suficiente para poder cumplir con algunos compromisos que ya tenían, ¿no? Ya por último, para cerrar con esta parte un poquito más comercial y demás, este pirámide de bancabilidad que seguramente han visto en algunas redes sociales, es, de acuerdo a Pivitec, somos un fabricante con una bancabilidad triple A. Este año ya se incorporó Trina también como fabricante triple A, pero nosotros hemos sido el único fabricante que ha estado ahí desde el inicio, ¿no? Este es el resumen de lo que hemos visto. Este, de este lado habla sobre el tema de lo que vendría siendo calidad del producto tal cual. Todo lo que vemos del lado izquierdo es sobre la empresa y el lado derecho y lo que vemos acá arriba es sobre la calidad del producto. Entonces, lo que nosotros hacemos con el producto es, aparte de que obviamente tenemos que tener nuestras certificaciones ISS o UL, dependiendo del mercado al que estemos llegando para poder ser vendidos, nosotros participamos con laboratorios independientes como son PBL y RETC, ¿no? Lo que ellos hacen es llevar las pruebas para obtener tu certificado ISE a un extremo, ¿no? Si son 4 o 5 veces más de lo que realmente te piden ISE para obtener tu certificado. Entonces, de esta manera lo que ellos hacen es obtener eh, información sobre la calidad del BOM o el Bill of Material, esto quiere decir de lo que está construido el módulo. Aparte de eso, el rendimiento, qué tanta energía puede generar realmente ya en condiciones de campo y también temas de envejecimiento acelerado, ¿no? Para ver cómo se comporta la degradación a lo largo del tiempo. Entonces, en RETC, el máximo reconocimiento que ellos otorgan es algo que denominan el High Achiever. Entonces, nosotros hemos obtenido este premio del 2019 hasta el 2022. RETC empezó sus publicaciones en 2019, entonces hemos aparecido en todas, ¿no? Top Performer
hemos aparecido del 2017 al 2022. Esto es muy importante porque al ser laboratorios independientes y no ser un requisito para ser vendido, yo siempre lo manejo como que las empresas que tienen confianza en el producto que están vendiendo mandan sus productos con estos laboratorios independientes para poder realizar las pruebas y demás, ¿no? Porque aparte son pruebas destructivas. Entonces, esto es importante porque no todos, ni siquiera dentro del top 10 del listado que vemos aquí, o de los que tienen mayor capacidad de producción que vemos acá, no todos participan con este tipo de instituciones independientes, ¿no? Entonces, eso es un valor agregado que ustedes pueden transmitir a sus clientes, ¿no? Que les dé más confianza en el producto que estamos utilizando, que nosotros estamos produciendo para que ustedes puedan llegar y generar esta confianza en el usuario final. Esta información, los listados y demás, se los podemos hacer llegar a través de nuestros amigos de Fergia. ¿Sí? Voy a tomar un poco de café, pero les voy a hablar ahora sobre el Jaimo 5. Es una pequeña introducción sobre la nueva generación que estamos utilizando antes de pasar a los módulos bifaciales. Como podrán darse cuenta los que tienen, te digo, algo de tiempo dentro de la industria, pudimos ver que en 2020 hubo una separación dentro de los fabricantes, ¿no? Anteriormente casi todos los fabricantes manejábamos dimensiones y potencias de productos muy similares. En 2020 surge una división entre los fabricantes, hubo quienes se unieron a nosotros a fabricar módulos de 182 milímetros o con celda M10 y hubo quienes decidieron irse al lado oscuro y fabricar módulos con celdas de 210 milímetros, ¿no? Que son celdas más grandes, que hacen módulos más grandes y demás. Aquí en este slide podemos observar cuáles fueron los 5 puntos fundamentales que nosotros consideramos para optar por la celda M10, que es de 182 milímetros. Viabilidad y costos de producción, confiabilidad, compatibilidad con el sistema, instalación del módulo y la transportación. De estos 5 yo me quiero enfocar en la transportación del módulo y la instalación, ¿no? Porque obviamente no toda la gente que diseña módulos, no toda la gente que diseña ingeniería, ni siquiera que hace los diseños de los proyectos, están en campo realmente instalando módulos y pues a ellos les vale realmente que mientras sea un producto relativamente barato y demás, pues sí, compro el módulo más grande, al cabo yo no lo voy a cargar, yo no lo voy a manipular, yo no tengo riesgos, ¿no? Entonces, tomando esto en cuenta, del punto 1 al 4 se van adaptando dentro de la industria, pero el punto 5 es uno muy importante que es cómo vas a transportar tu módulo desde China hasta cualquier rincón del mundo, ¿no? Obviamente en contenedores. Los más comunes y populares son los contenedores de 40 pies. Entonces, estos tienen ciertas dimensiones ya establecidas dentro de la industria logística y no porque nosotros empecemos a vender módulos de 3 metros por 3 metros, quiere decir que la industria logística va a decir, ah, vamos a sacar contenedores más grandes, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue tomar en consideración las medidas internas del contenedor, dejar cierto margen de maniobra para poder manipular los pallets dentro del contenedor. Y si consideramos que esta imagen que estamos viendo aquí es la manera más segura de transportar los módulos, llegamos a la conclusión que el ancho del módulo debe de rondar los 1134 milímetros, ¿no? Y de esta manera determinamos que el ancho o el tamaño de la celda, del wafer o de la oblea, como le quieran decir, debe de ser de 182 milímetros. Esta es la manera en cómo llegamos a esta conclusión. Transportar la mayor potencia pico por contenedor de manera segura. Teniendo eso en consideración, y algo que no comentaron nuestros amigos de Fergia, es que, bueno, les queremos presentar así muy rápidamente dos productos el día de hoy. Uy, una disculpa, ahí se me movió el título, pero es un módulo de 54 celdas, 415 watts, con toda la tecnología de nuestra quinta generación, pero que tiene el marco negro. Entonces, esto como que le da un poquito más de estética para ciertos proyectos de tal vez clientes que yo denominaría como que más high-end, o sea, más, pues sí, ¿no? Que les importa mucho la estética de lo que se está instalando. Estas son las características eléctricas del módulo, pero no me voy a enfocar mucho en esto. Me voy a enfocar más en lo que viene después de. Aquí incorporamos la tecnología de celdas M10, que es de 182 milímetros con dopaje de galio que nos permite reducir las degradaciones, tecnología half-cut y soldadura inteligente. Podemos observar cómo este módulo, a pesar de ser de 415 watts, tiene una eficiencia arriba del 21%, 21.3%, ¿no? Esto es muy importante para nosotros. Estas son las dimensiones de este módulo y es un módulo que pesa 20 kilos, 20.8.
Pero realmente la estrella de esta capacitación vendría siendo el siguiente, que es nuestro módulo Jaimo 5 de 72 celdas. Y podemos observar que tengo dos pesos. Tenemos la versión monofacial y bifacial. Estas son las medidas 2.25 por 1.13. Características eléctricas, podemos observar que seguimos conservando el 21.3% de eficiencia. Esto es muy importante porque no necesariamente un módulo más grande quiere decir un módulo más eficiente. Si nosotros, como Longi, dentro de la filosofía es siempre apostar por los módulos o las tecnologías más eficientes en lugar de más potencia. Entonces va a llegar un punto en el que eso obviamente se tiene que ir equilibrando, pero por eso nosotros no consideramos que la solución actual sea ir por módulos de 3x3. ¿Sí? Uno de los puntos más importantes dentro del Jaimo 5, por lo menos desde mi punto de vista, es lo que vendría siendo la tecnología de soldadura inteligente, ¿no? Que es un bus bar triangular. Anteriormente, los que ya tienen tiempo dentro de la industria recordarán que la primera generación de bus bar era un bus bar rectangular, después pasamos a un bus bar circular, que es la segunda generación que nosotros aplicamos en nuestro Jaimo 3 y Jaimo 4. Ahora, esta tercera generación de bus bar es un bus bar triangular que nos permite redireccionar los haces de luz hacia la celda, ¿no? Esa es una de sus primeras ventajas. La segunda ventaja es que nos permite reducir la separación entre celda y celda, dándonos un módulo que se observa con mayor densidad energética. Y el tercer beneficio, que para mí es el más importante de todos, es que nos ayuda a reducir el estrés entre celda y celda, reduciendo la posibilidad de que aparezcan microfisuras a lo largo de los 25 o 30 años de garantía del producto. Esto es muy importante porque como somos el único fabricante que tiene este tipo de tecnología de soldadura inteligente, esto quiere decir que somos el único fabricante que les puede garantizar un 20% menos de estrés en comparación contra los bus circulares. De aquí del lado derecho podemos observar una electroluminiscencia, que es como una radiografía del módulo tal cual, ¿no? Y podemos observar cómo en el bus bar triangular, después de ciertas pruebas de cargas mecánicas, no observamos microfisuras, pero en el bus bar circular ya empezamos a observar microfisuras, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante porque, como todos sabemos, las microfisuras son el segundo peor enemigo dentro de los módulos fotovoltaicos. Entonces, al reducir el estrés, reduces la posibilidad de que aparezcan las microfisuras y le das un poco más de garantía a tu cliente final de que durante los 25, 30 años que van a durar las garantías de los módulos, no quiere decir que después de los 30 años dejen de funcionar, pero estas garantías, o sea, vas a tener la confianza que existe un 20% menos de posibilidad de que las microfisuras lleguen a tu módulo, te afecten tu proyecto y obviamente te reduzcan considerablemente la generación de energía de tu proyecto, reduciendo ahorros y demás, ¿no? Teniendo en cuenta eso, este es como que el resumen de los productos que les estamos ofreciendo, ¿no? El 54 celdas de 415 watts con marco negro, el módulo bifacial y monofacial, que también existe la versión monofacial, y estas son las características, ¿no? Dopaje de galio, el smart soldering, 9 busbars, parte, bueno, que esto lo vamos a ver a continuación. Nuestros módulos bifaciales tienen una configuración de doble cristal, cristal enfrente, cristal en la parte trasera, y un marco especialmente diseñado para optimizar las ganancias por la parte trasera, ¿no? Potencias de hasta 560 watts que esperamos en algún punto no muy lejano del siguiente año llegar a 560 watts con un 21.7 de eficiencia. Esto es importante, les repito, la eficiencia. Siempre buscamos nosotros una mayor eficiencia. Y otro de los temas importantes de los bifaciales que vamos a ver a continuación es el tema de la degradación, ¿sí? Les recuerdo, si tienen alguna duda, vayan apuntándola en la parte del chat o en modo de preguntas y respuestas para resolverlas al final de la capacitación. Si les parece, ahora sí vamos a entrar directo a lo que vendría siendo la tecnología de módulos bifaciales, lo que nosotros ofrecemos como marca, porque somos la mejor opción para utilizar cualquier tipo de módulos, la verdad, pero los módulos bifaciales nosotros somos la empresa que más ha empujado por la adopción de este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, obviamente, un módulo bifacial recibe su nombre de bifacial porque tiene la posibilidad de generar energías por ambas caras del módulo, ¿no? La cara frontal y la parte trasera. Entonces, teniendo esto en consideración, lo que nosotros hicimos es, este es un módulo bifacial, si lo ven por la parte trasera, pues va a tener cristal también en lugar del backsheet blanco que observamos en el resto de los módulos y
nuestro marco de nuestros módulos bifaciales desde la generación anterior, o sea, desde el Jaimo 4, tiene un diseño especial que lo que hace es que en la parte corta del marco reduce pues el grosor del marco ligeramente para que no exista sombreado por el mismo marco en la parte trasera y te afecte tus ganancias, ¿no? Aparte de eso, otra de las características importantes es que nos permite, con esta configuración de vidrio por la parte frontal y vidrio en la parte trasera, nos permite incrementar las garantías de 25 a 30 años y aparte de eso, nos permite reducir las degradaciones anualizadas, ¿no? Ahorita voy a ir entrando en estos detalles, pero también nuestros módulos Jaimo 5 de 72 celdas en bifacial hemos pasado pruebas de cargas mecánicas de 5400 pascales, entonces eso también es súper importante, ¿no? La reingeniería del marco, como les comentaba, somos el único fabricante que tiene un marco especialmente diseñado para bifaciales. Ustedes fíjense en otros fabricantes y van a tener exactamente el mismo marco en mono y en bifaciales, ¿no? Y pues todos nuestros módulos bifaciales son compatibles con todos los fabricantes de trackers existentes. Los trackers son los seguidores solares y también con muchos fabricantes de estructuras. Uno de los puntos más importantes que les comentaba es el tema de la degradación. El módulo bifacial tiene una menor degradación que el módulo monofacial. El primer año conservamos el 2% de degradación máxima que en el monofacial, pero la degradación lineal la reducimos de 0.55% anual a 0.45% anual. Y aparte de eso, pasamos de una garantía de 25 años hasta 30 años, ¿no? Considerando esta degradación, después de los 30 años, el módulo bifacial va a tener un 84.95% de la potencia nominal del primer año, ¿no? En comparación con esto, un módulo monofacial de las mismas características, al año 25 tiene un 84.8% de la potencia nominal. Entonces, esto quiere decir que si comparáramos dos módulos de exactamente la misma potencia, pero un monofacial y un bifacial, pues prácticamente le estamos extendiendo 5 años más, no la vida útil del producto, que es muy diferente, la garantía del producto para llegar exactamente a la misma potencia nominal en el monofacial que en el bifacial, ¿sí? Es importante tomar en consideración que no es lo mismo la garantía que estamos ofreciendo contra la vida útil del producto. Hace unos meses salió una publicación de Enrel que estudian módulos que tienen, no te quiero mentir, creo que 40 años funcionando y siguen generando. Obviamente la degradación les ha afectado, como yo siempre he dicho que todo por servir se acaba, entonces cada vez producen menos energía, pero siguen funcionando, ¿no? Entonces, no solo hay que apegarnos a la garantía que estamos otorgando como fabricantes, sino que también podemos alargar un poquito más la vida útil del producto, ¿no? Y más en un módulo bifacial que prácticamente te estamos regalando, entre comillas, 5 años más de garantía, ¿no? Tomando esto en cuenta, ¿cuáles son algunos de las características que nosotros debemos de considerar al momento de diseñar un proyecto con módulos bifaciales? En esta imagen podemos observar em, diferentes características que se necesitan tener en cuenta. Uno de ellos es la altura de la parte más baja del módulo hacia el suelo, ¿no? Esa es una de las primeras características. Otra característica muy importante es la separación que existe entre fila y fila. No me refiero nada más a la separación que puede existir entre la parte trasera de tu módulo y la parte o el inicio de la siguiente fila. Hay algo que se le denomina pitch, que vendría siendo en los trackers, pues no hay problema, ¿no? Tienes un solo punto de referencia, entonces es la separación entre un poste del tracker y el de la fila trasera. Pero en estructuras fijas, tú tienes que tomar como referencia el punto, o sea, la pata frontal, digámoslo así, de la primera fila contra la pata frontal de la segunda fila, ¿no? Entonces, esa es la separación que existe entre fila y fila. Otro de los puntos importantes a considerar es la luz que se refleja, obviamente, en la superficie donde estás instalando, que nos va a ayudar a generar la energía por la parte trasera y la luz dispersa, ¿no? Que no solo llega a la parte frontal del módulo, sino también puede llegar a la parte trasera del módulo, dándonos una ganancia bifacial adicional. Estos son algunos de los conceptos que necesitamos visualizar para el diseño de los módulos bifaciales y teniendo esto en cuenta,
La luz que se refleja en el suelo se le conoce como albedo, que es lo que vamos a ver a continuación. El albedo es básicamente cuánta energía se refleja en X superficie, ya sea que instales en suelo, en algún techo de una casa, de alguna bodega y demás, ¿no? Y se miden porcentajes porque bueno, se mide con un albedómetro, ¿no? Pero se miden porcentajes porque es una proporción de cuánta energía está llegando de manera directa del sol versus cuánta energía se está reflejando en el suelo donde estamos instalando, ¿no? Entonces, estos son, perdón, estos son algunos valores estándar, llamémoslo así, o más o menos aceptados dentro de la industria. Siempre es mejor, obviamente, tener medidas de albedo, pero si no se puede tomar estos valores en consideración, ayuda bastante, ¿no? El primero de ellos es pasto, suelo, concreto o arena y TPO o nieve. Como podemos observar, mientras más clara sea la superficie donde estemos instalando, obviamente el albedo o la energía que se refleja en esa superficie va incrementándose. Ahora es importante tomar en cuenta que no porque tengas un albedo del 20% quiere decir que tu módulo va a generar un 20% adicional, porque hay otras características a considerar. Entonces sí es importante tomar ciertas consideraciones específicas para cada proyecto, pero estos valores pudieran ser aceptados también como algo realmente asequible dentro de la ganancia bifacial, ¿no? Yo lo que siempre digo al momento de que se está diseñando un proyecto bifacial es eh, siempre irnos, si no tenemos la medida exacta del albedo en sitio, siempre irnos por el valor más bajo que nos está dando esta parte de aquí, ¿no? Y estos valores son sacados de PVCs, que es un software, uno de los más aceptados dentro de la industria fotovoltaica, y es el que la mayoría de las instituciones financieras solicitan simulaciones con PVCs para como darle esa validez al proyecto que estás tú realizando, ¿no? Entonces yo siempre, si no tenemos mediciones de albedo, yo siempre recomiendo ir a la parte más baja porque siempre es recomendable obtener sorpresas positivas, o sea, que estás generando más energía de lo que habías calculado que ibas a generar a sorpresas negativas, ¿no? Esto quiere decir que tú dices, no, pues yo me voy a ir por un 85% de albedo, aunque esté instalando en un pasto para que mi simulación de generación me dé un 25% más y decir que voy a generar más energía para ganarle el proyecto a la competencia, pero realmente ya en sitio pues estás viendo cosas muy diferentes y pues obviamente tu proyecto va a generar menos energía de lo que realmente debería, ¿no? O de lo que tú estuviste prometiendo, que son cosas diferentes, ¿no? Tomando estas mediciones de albedo y estas gráficas, algunos de los sitios donde nosotros más recomendamos, y es un movimiento que estamos tratando de mover por diferentes partes de Latinoamérica. En México ya tenemos varios proyectos de este tipo, para generación distribuida es utilizar módulos bifaciales en algunas de estas superficies, ¿no? Membranas de TPO, impermeabilizantes blanco o techo de lámina. ¿Esto por qué? Porque si vamos a la ficha, bueno, a esta gráfica de albedo y de ganancias bifacial, podemos observar cómo el TPO, que es un aislante tanto térmico como de humedad y demás, tiene una reflectancia o un albedo del 85%, más o menos, ¿no? Vamos a redondearlo en 87%, que es más o menos el punto medio. Entonces, esto nos permitiría tener la mayor ganancia bifacial en los proyectos. También techos de lámina, pues debe de rondar aquí entre un 60 y un 70%, entonces nos permite generar más energía por la parte trasera, ¿no? Entonces, estos son algunos de los usos que nosotros recomendamos. También hay algunos casos, en México hemos recomendado la utilización de módulos bifaciales para proyectos en carports o de sombras que van en los estacionamientos, que son sombras para los coches, pero como tienen cierta altura, pues se aprovecha mucho el reflejo en el suelo donde están instalados, ¿no? Ahora, en referencia a la altura, que es uno de los puntos importantes que les comentaba a considerar, aquí podemos observar ciertas diferencias importantes eh, donde podemos observar cómo nos afecta. Bueno, aquí realmente debe ser orientado al norte. Aquí arriba sí lo cambié, abajo se me olvidó cambiarlo pues obviamente estamos hablando con clientes en el hemisferio sur, entonces tienen que ir orientado hacia el norte. Aquí podemos observar cómo los proyectos teniendo diferentes albedos a la misma altura tienen diferentes ganancias bifaciales, ¿no? Aquí, por ejemplo, el albedo del 70% que representaría un TPO, un techo de lámina y demás,
tendría una ganancia bifacial del 30% a 80 centímetros de separación del suelo. Si se fijan, estamos considerando los mismos 80 centímetros de separación del suelo, únicamente cambiando el albedo. Podemos observar cómo pasamos de un 10% de ganancia a un 30%. Pero ahora, si se fijan en la parte de abajo, tenemos exactamente el mismo albedo, pero estamos reduciendo la separación entre el módulo y el suelo de 80 a 50 centímetros. Y podemos observar cómo en este caso se afecta de manera muy considerable la ganancia bifacial. Esto, ahorita les voy a explicar la razón, pero por eso es importante que lo consideren. Nosotros recomendamos que la altura mínima que debe de tener la estructura en la parte más baja en referencia al suelo debería ser de alrededor de entre 40 y 50 centímetros. ¿Esto por qué? Porque en esta imagen podemos observar cómo esta es la irradiancia que percibe tu módulo en la parte trasera, porque hay que recordar que ahora también estamos generando energía por la parte trasera, ¿no? Entonces, tu módulo va también a recibir esa irradiancia que se refleja en la superficie donde estamos instalando y es importante considerarlo. Entonces, aquí en estas imágenes del lado izquierdo podemos observar cómo la irradiancia llega al módulo de manera diferente a una altura de 8 centímetros, que vendría siendo esta, a una altura de 108 centímetros. O sea, hay un metro de diferencia entre esta figura y esta figura. Esto es importante porque si se fijan acá, el módulo recibe la irradiancia de manera muy irregular. Tenemos zonas donde recibe poca irradiancia, que vendría siendo lo que está más cercano al suelo, y tenemos zonas, sobre todo en las partes superiores, en las esquinas, donde recibe una mayor irradiancia, ¿no? Entonces esto nos va a generar una pérdida que se conoce como mismatch. Lo que nosotros estamos afectando con la ganancia bifacial es la corriente del módulo. El voltaje se mantiene más o menos constante. Hay variación de 0.1 en algunos casos de voltaje cuando tienes una ganancia bifacial alta, pero lo que se incrementa dependiendo del albedo y de cómo esté acomodado tu módulo es la corriente, ¿no? Esa es la que pudiera tener un incremento de hasta un 30%. Ahorita vamos a entrar más en detalle a eso. Perdón. Pero entonces, lo que nosotros deberíamos de buscar, al igual que en la parte frontal, es que la irradiancia llegue de la manera más homogénea posible a la parte trasera del módulo. Entonces, si observamos del lado derecho, al tener 1.08 metros de altura, podemos observar cómo el módulo percibe de manera muy similar la irradiancia en la parte trasera. Entonces, esto nos va a ayudar a tener no solo la mejor ganancia bifacial, sino también a reducir las posibles pérdidas por mismatch que pudieran ocurrir. De este lado podemos observar esta gráfica donde ponemos cómo nos afecta la ganancia bifacial, dependiendo del albedo, obviamente, pero también dependiendo de la altura de la estructura. Podemos observar cómo hay una diferencia importante entre una estructura con una separación en referencia al suelo de 0.5 metros contra una altura de 1 metro. Aquí sí podemos observar variaciones importantes, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a un 70%, que es un albedo de un TPO, un techo de lámina y demás, podemos observar cómo la ganancia bifacial pasa de alrededor de un 17 a alrededor de un 21%, ¿no? O sea, es un cambio de un 4% de ganancia bifacial. Sin embargo, podemos observar cómo esta ganancia es prácticamente mínima si comparamos la estructura a 1 metro contra 1.5. Entonces, en este caso, tal vez el extra costo por subir el módulo 50 centímetros más ya no se ve compensado por esa ganancia extra que vamos a tener, porque en muchos casos, si podemos observar, no llega ni al 1% de diferencia, ¿no? Entonces, esto también es algo que se tiene que considerar dentro del diseño del proyecto, es qué tanta ganancia bifacial voy a tener y si el hacer este pequeño cambio de estructura me va a compensar, o sea, el costo se va a ver compensado por la ganancia que voy a tener yo por energía en la parte trasera. Sí, ese también es un punto que ustedes pues, obviamente tienen que echar números, tienen que considerar al momento del diseño de su producto, perdón, de su proyecto. Entonces, haciendo como que el resumen de los módulos de los proyectos bifaciales, estos son las principales características que debemos de tomar en cuenta, ¿no? El albedo del sitio donde vamos a instalar, la orientación, o sea, obviamente que esté bien orientado hacia el sur, en el caso de los que vivimos en el norte del mundo, o hacia el norte en los que viven en la parte sur, ¿no? La altura, que en esta imagen definiríamos como clearance,
la inclinación que también nos afecta a cómo se va a ver reflejado, pues sí, el albedo dentro de nuestro proyecto, el espacio entre filas, que es lo que les comentaba que también denominamos como pitch, y obviamente sombreados cercanos, ¿no? El módulo obviamente genera cierto sombreado en la superficie, entonces nos reduce un poquito el albedo, pero también sombreados cercanos, dígase árboles que tenemos alrededor o edificios que nos puedan reducir esta ganancia bifacial, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, pues nosotros recomendamos que se consideren cierto tipo de estructuras donde, por ejemplo, aquí en este caso podemos observar cómo esta estructura tiene un travesaño que pasa justo por el centro del módulo. Entonces, en este caso, lo que nosotros recomendaríamos sería buscar más que nada una instalación, como lo vemos acá, ¿no? Que está el módulo de manera horizontal en lugar de vertical. Entonces, si está de manera vertical, pues prácticamente los travesaños pasan por esta parte del módulo, pero si está de manera horizontal, pues pasarían por el lado largo del módulo, ¿no? Entonces, esto nos permite tener un mayor aprovechamiento en la parte bifacial del módulo, ¿no? Y obviamente también aquí este es un render de nuestro módulo, de nuestro Jaimo 3 bifacial, donde podemos observar cómo el marco está diseñado específicamente para prácticamente quitar esta parte del marco y de esta manera no generar sombreado por el mismo marco en la parte trasera, ¿no? Esa es una de las razones a considerar. Y uno de los retos importantes, creo yo, es, todos sabemos que debe de existir un ratio DC-AC, ¿no? Esto quiere decir que tú instalas más capacidad en DC, en módulos, que lo que tu inversor te permitiría generar, ¿no? ¿Esto para qué? Pues para compensar ciertas pérdidas por temperatura, tratar de aplanar la curva de generación lo más posible o generar lo máximo durante más horas. Ese es algo que se debe de considerar también. Entonces, también que tu inversor, en este caso, por ejemplo, Huawei, que tenga diferentes MPPTs para poder compensar por pérdidas por mismatch, etcétera. Y los principales retos que tenemos que considerar es el mismatch en la parte trasera, que es lo que les comentaba, o sea, tratar de tener una irradiancia muy homogénea en la parte trasera del módulo para que genere lo más parejo posible. Y otro es el clipping del inversor. El clipping es este efecto donde prácticamente tu inversor eh, o sea, llega un tope de generación, ¿no? Y por más que le estés inyectando más energía, no puedes generar más de ahí. Entonces, en ese sentido, son estos casos donde tú tienes que considerar si vas a tener un módulo bifacial contra un monofacial, tal vez reducir el ratio de ese AC un poquito para que pérdida por clipping o esta curva en la parte superior o en la parte central del día que vas a estar perdiendo por esa generación adicional sea compensada de cierta manera por el mayor número de horas que se esté generando al tope de lo que tu inversor puede generar, ¿no? A continuación, les voy a mostrar unos proyectos que tenemos monitoreados de Longi en diferentes partes del mundo, donde vamos a poder observar las diferentes ganancias bifaciales, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, esta es una instalación en Fremont, en California, donde podemos observar cómo se instaló exactamente lo mismo con diferentes albedos y aquí podemos observar la ganancia bifacial que se tuvo contra un módulo de la misma potencia en monofacial. ¿Sí? Esta es una estructura fija, podemos observar cómo en una superficie oscura teníamos una ganancia bifacial del 4.2%, en asfalto, que es lo que les comentaba que pudiera ser utilizado en carports y demás, una ganancia bifacial de un 10.8%, y en blanco una ganancia bifacial del 15.4%, ¿no? Esto obviamente depende mucho también de, el, de cómo se instala, o sea, de la inclinación, de la altura en referencia al suelo y demás, ¿no? Y aquí podemos observar los albedos que se consideraron, perdón, para este cálculo, bueno, perdón, para este proyecto, ¿no? Un albedo en una superficie blanca del 60.5% nos dio una ganancia del 15%. En asfalto, un albedo del 23%, vamos a redondearlo, nos da una ganancia del 10.8%. Y en un albedo de 7.6 nos dio la ganancia de 4.2, ¿no? Por este lado tenemos más comparaciones donde podemos observar cómo estamos comparando también una superficie oscura, como, bueno, en este caso era como pasto, ¿no? Una superficie como concreto o asfalto y el TPO. Esto exactamente con una estructura a 1 metro de altura. Podemos observar cómo estas ganancias
se van modificando dependiendo de la superficie o del material donde esté instalado, ¿no? Pasamos de un 6.84% a un 12.34%. Y de este lado podemos observar cómo en una superficie de TPO o de esta lámina blanca o impermeabilizante blanco en un techo de lámina, por ejemplo, o de alguna bodega y demás, cómo instalar los módulos a diferentes alturas nos va cambiando la ganancia bifacial que tenemos, ¿no? O sea, tenemos exactamente la misma irradiancia en la parte trasera, lo que cambia es perdón, tenemos exactamente el mismo albedo, lo que cambia es la ganancia bifacial en referencia a la superficie, a qué tan alto está la estructura, ¿no? Pasamos de un 12.3 a un 23% aproximadamente por subir la estructura de 1 metro a 2 metros. Tal vez en este caso, si se fijan, es casi un 10% adicional. Tal vez en este caso se pudiera eh, compensar el hecho de tener que elevar más la estructura por esa ganancia adicional, ¿no? Y por último, ya en un proyecto comercial industrial podemos observar cómo tenemos ganancias en promedio. Este es un proyecto en México que no tenemos fotos de calidad, entonces no se los podemos mostrar. Todas las fotos parecen que son tomadas con un Nokia del 2000, entonces pues no se los podemos mostrar porque se distorsionaría mucho. Por este proyecto nos ha dado una ganancia aproximadamente de un 24%. ¿Por qué? Porque se instaló en una superficie de TPO a aproximadamente 1.2 metros de altura, con una estructura que nos permite tener liberado toda la parte trasera y obviamente, pues muy bien orientado, muy bien diseñado el proyecto para reducir el sombreado en la parte trasera y demás. Y podemos observar cómo tenemos este casi 24% en promedio de ganancia bifacial, ¿no? Y ya por último les dejo un ejemplo de un carport, un proyecto de 7.5 megas con módulos bifaciales, donde pues obviamente estamos utilizando no solo para generar sombra a los autos que se van a estacionar, sino también obviamente aprovechar esta altura que tiene que tener el carport para generar más energía por la parte trasera. Y pues bueno, amigos, eso sería todo de mi parte. Si quieren, podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas, Santiago. No sé si hay por ahí algunas preguntas o algo que necesite clarificarse para ver, para tratar de solucionar las dudas, ¿no? Ok. Em, no sé si me pueden confirmar en el chat si están viendo Sí, Isra, ¿qué tal? la... Ahí tardaba Hola, hola. en aparecer mi audio. Sí, sí, entiendo que ya se está viendo en la pantalla cuál es la consulta. Bueno, vamos repasando las consultas que hay. Y cualquier cosa, este, bueno, podemos responderlo entre los dos. Eh, Perdón, estaban sin audio. sí, sí, sí. Em, ¿Cómo se considera la ganancia que genera el módulo bifacial? En mi caso, uso la potencia pico. ¿En estos módulos ya está considerada las ganancias bifaciales en la potencia pico? No. Este módulo, si no me equivoco, corrígeme, Santiago, ustedes van a tener disponible el de 545 watts en bifacial. Exactamente. Entonces, esa potencia es únicamente por la parte frontal. ¿Por qué damos la potencia por la parte frontal únicamente? Porque como pudimos ver durante la capacitación, la ganancia que puedes obtener por la parte trasera depende no solo del módulo en sí, sino de las condiciones de instalación. Entonces, nosotros consideramos que no sería ético decir, te vas a generar un 30% más si no conocemos cuáles son las características en las que vas a instalar, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros te entregamos la potencia por la parte frontal y dependiendo de todas estas características que estuvimos viendo en la capacitación, que si no me equivoco también, Santiago, el video se va a subir a YouTube para que ustedes puedan regresar, ver cuáles son los puntos a considerar en su diseño, ¿no? Entonces,
Teniendo esto en consideración, tú haces un cálculo dependiendo del albedo y demás, puedes ir a la página, por ejemplo, de PVCs, donde tienen documentación sobre módulos bifaciales o buscar algún otro artículo, inclusive pudiéramos proporcionárselos para ver cuáles son otros albedos que consideran otros fabricantes, otras instituciones o universidades y demás, y en base a eso tú hacer el cálculo de cuánto pudieras generar adicional, ¿no? Es importante, obviamente, como estás considerando que la corriente es la que se va a elevar, tomar esta consideración para el diseño tanto de tu cableado como tu sistema de protecciones, ¿no? Entonces, pues no sé si quedó resuelta esta pregunta. Dependiendo de cómo vas a instalar, de la superficie donde vas a instalar, calculas ese extra adicional que vas a estar generando y ya en base a eso lo consideras ahora sí como lo que vendría siendo tu potencia pico del proyecto, ¿no? Excelente. Bien, vamos a la próxima. Esta, bueno, no sé si es algo tan técnico, pero es un tema muy interesante, obviamente, para, para tratar. No sé si tienen algo considerado, si no, yo también tengo algo para aportar. Eh, El- Si quieres tú contestar algo al respecto, yo tengo una respuesta sí. un poquito más con retorno de inversión, por así decirlo, pero si gustas comentar tú la tuya, Santiago. Sí, en cuanto, digamos, el concepto de la huella de carbono, que es las emisiones que algún objeto en su fabricación genera a lo largo de toda su vida útil, es decir, desde la fabricación, durante su periodo de utilización y en lo que es el periodo de disposición final. En lo que es, digamos, no tenemos mediciones exactas de lo que es particularmente lo de LONGi, pero digamos, considerando la tecnología fotovoltaica, eh, comparándola con otras, obviamente otras tecnologías de generación eléctrica, la huella de carbono de un sistema fotovoltaico obviamente es mucho menor que la huella de carbono de otras de otras tecnologías de generación de energía. ¿Esto es por qué? Porque para empezar, en lo que es la fabricación, digamos, el único momento donde se está emitiendo dióxido de carbono en la vida útil de los paneles es durante la fabricación de los mismos, ¿no? Después, durante la vida útil del panel, digamos, cumpliendo su función, de hecho, las emisiones son negativas porque el panel está generando energía sin utilizar ningún tipo de combustible, que es lo que genera la mayor cantidad de emisiones emisiones de carbono. Eso es un poco, digamos, la respuesta de alto nivel en cuanto a lo que es la huella de carbono de paneles fotovoltaicos. Eh, Sí, Isra, no sé sí, qué perfecto. tenían Y ustedes. sí, mira, para complementar eso, también una pregunta que hemos recibido, no tanto como en huella de carbono, sino hay un término como es este retorno de inversión, ¿no? Entonces es, ¿cuánta energía se gasta para fabricar un módulo en comparación contra, o cuánto tardaría un módulo generando energía para compensar la energía que se utilizó para fabricar ese módulo, ¿no? Claro, Entonces, teniendo eso en cuenta, un módulo de nuestra quinta generación, que es nuestro Jaimo 5, debe de rondar aproximadamente, el módulo tardaría aproximadamente 6 meses generando energía para compensar la energía que se utilizó en la fabricación de ese módulo. Entonces, si tomamos esos 6 meses en consideración y tomamos en cuenta que en los módulos monofaciales tenemos una garantía de 25 años y en los bifaciales de 30, pues prácticamente los próximos 24 o 29 años y medio sería como energía a favor del módulo, ¿no? No sé si me explico, porque ya compensó la energía que se utilizó para su fabricación y entonces todo lo demás pues ya es ganancia 100%, ¿no? excelente. Vamos a la siguiente, un segundo. Okay. ¿Por qué es más pesado el módulo bifacial? Esa es muy buena pregunta y la razón es, el módulo bifacial es más pesado porque tiene una configuración diferente al módulo monofacial. Hay que recordar que tenemos en el módulo
monofacial vidrio y luego en medio tenemos nuestra celda y luego un backsheet que no deja de ser un polímero, un plástico en la parte trasera, ¿no? Entonces, en el módulo bifacial tenemos un cristal en la parte frontal, luego la celda justo en el centro y luego otro cristal en la parte trasera. Entonces, al tener doble cristal, pues incrementa el peso del módulo. Ahora, en los módulos monofaciales tenemos un cristal de 3.2 milímetros en la parte frontal y en los módulos bifaciales tenemos un cristal de 2 milímetros en la parte frontal y 2 milímetros en la parte trasera, ¿no? Entonces, por eso realmente el incremento del peso no es proporcional a como si tuviéramos un cristal de 3.2 milímetros en la parte frontal. Se incrementa para los módulos de 545 watts monofacial contra bifacial a aproximadamente 5 kilos, ¿no? Pero es por eso, porque tenemos cristal, celda cristal, en lugar de cristal, celda backsheet, ¿sí? No sé si, espero ya haya quedado claro esa, esa, esa pregunta, ¿no? Bueno, la respuesta. Clarísimo, clarísimo. Y vamos a ver para que estoy buscando una consulta más. Eh, bueno, respecto al reciclaje de los paneles, esto, acá yo tengo digamos, lo que es la visión nuestra, que esto es va a depender de cada país y la legislación vigente, ¿no? Al momento de la disposición final. No es algo que sea, digamos, que competa a lo que son los fabricantes. Y al día de hoy, bueno, como todavía todo lo que es la tecnología solar fotovoltaica, digamos, estamos en los primeros 10, 15 años de lo que es la época masiva de este tipo de proyectos, todavía no estamos llegando a lo que es el final de la vida útil de la mayoría de los parques. Entiendo que por ahí en otras latitudes sí hay proyectos que están llegando a sus vidas útiles. Hoy por hoy, tanto en Uruguay como en Argentina, no hay una legislación que acorde, digamos, como para cumplir. Sí, digamos, son residuos de aparatos eléctricos electrónicos y tenés que cumplir con ese tipo de proceso de marco normativo para la exposición final. No sé si hay algo más para agregar, si no, Sí, creo que... me gustaría ya agregar el tema, Santiago, de que nosotros, o sea, estamos de acuerdo con lo que tú dices de, pues es más del Ujú. marco legislativo de cada país y demás, pero también es importante, por ejemplo, nosotros participamos con una asociación que se llama PV Cycle, que lo que hacen es prácticamente un porcentaje muy pequeñito de todos los módulos que se venden se va destinando como a este banco, llamémoslo así, para que precisamente cuando llegue el final de vida de los módulos PV Cycle, ellos es como una institución que en teoría, y digo en teoría porque como bien decías, todavía no llegamos a ese punto dentro de la tecnología fotovoltaica en la que se empiecen a reciclar los módulos, porque pues por lo menos en Latinoamérica, no sé si los proyectos a gran escala han de tener máximo unos 10 años, ponle tú, entonces todavía no llegamos a ese punto, pero en teoría PV Cycle es una organización que va a estar trabajando en reciclaje de módulos en un futuro no muy lejano, ¿no? En Europa ya tienen algunas instalaciones para empezar con reciclados y demás, y es algo que dentro de su planeación está en un futuro no muy lejano abrir fábricas de reciclaje en diferentes partes del mundo precisamente para facilitar ese tema del reciclaje. Excelente. Después te voy a pedir información del PV Cycle porque me parece algo muy interesante. Claro que sí. Vamos con la siguiente. Acá Jorge Fritz nos consulta. ¿Esa ganancia y a la altura a la que debo poner el módulo para maximizar el rendimiento compensará el gasto extra que voy a tener en estructura? Sí, es precisamente lo que comentábamos, ¿no? Y es lo que veíamos en una de las gráficas, donde podíamos ver cómo había una diferencia importante entre instalar tus módulos a 50 centímetros del suelo en comparación con instalarlos a un metro del suelo, ¿no? En ese caso sí se incrementaba la ganancia. Ahora, es importante considerar que es diferente la ganancia bifacial a la generación de energía, ¿no?
la ganancia bifacial se incrementaba como un 5%, pero si comparábamos la ganancia bifacial que tú tenías a 1 metro contra 1.5 metros, la ganancia bifacial no pasaba de un 1%. Entonces, en ese sentido, yo creo que, digo, de todos modos, tú tienes que hacer tus números dependiendo del costo de tu estructura y demás, pero en ese punto yo creo que no se justificaría la utilización adicional de estructura para pasar de 1 metro a un 1.5, pero tal vez sí para pasar de 0.5 a 1 metro, ¿no? Esto por la diferente ganancia bifacial que pudiéramos tener, pues sí, en diferentes alturas, ¿no? Pero te digo, depende mucho de tus números. Yo considero que pasar de 0.5 a 1 metro sí se compensa y sobrepasan los beneficios, pero no pasar de un metro a un 1.5 metros, ¿no? Eso es lo que por lo menos hemos visto nosotros en México, que es donde pues, yo estoy basado y tengo un poquito más de libertad de experimentar con algunos instaladores por acá. Pero de 0.5 a 1 sí, de 1 a 1.5 yo creo que no se compensa. Excelente. Y finalmente, bueno, la última consulta, ¿en qué porcentaje estimado aumentan los costos de adquisición de un panel bifacial versus un mismo modelo pero monofacial? Mira, esa pregunta yo creo que va más para ustedes, nuestros amigos de Eh, Fergía, exactamente. para nosotros. No, no, nosotros tenemos nuestro cálculo de cuánto se incrementa el costo de fabricación, más no necesariamente es Sí, el igual, ¿no? costo es, obviamente es pregunta para nosotros. Aún no tenemos lo que es el precio del panel bifacial. Digamos, ya estamos a punto de traer el primer cargamento con stock. Dentro de los próximos días vamos a sacar la lista de precios. Lo que sí es marginal. El aumento no es un aumento, digamos, mucho sobre el precio de los paneles estándar. Así que bueno, ya cuando los tengamos acá, vamos a estar publicando en lista de precios y ahí podrán ver los precios. Eh, bueno, ya hemos agotado todas las consultas. Irra, nuevamente te agradezco mucho el hecho de que hayas dado este webinar para todo nuestro público. Muchas gracias, la verdad que aprendimos un montón. Me incluyo dentro de tu público y tus fans, así que esperamos tenerte nuevamente acá dentro de Gracias. poco, cuando haya nuevas aspectos para comunicar. Claro que sí. Cuenten con mi apoyo y obviamente, Santiago, muchas gracias nuevamente por la invitación y seguimos al pendiente de cualquier cosa en la que les podamos apoyar, ¿no? Si hay más dudas o algo así que les surjan, se las hacen llegar a nuestros amigos de Fergía y con gusto podemos ayudarles algo de